a considerar hoy, el capítulo 13, versículo del 8 al 10, vamos a estar notando que hay una aplicación a nuestras vidas con respecto al amor, lo que representa el amor y lo que debe representar el amor para nosotros los cristianos. Pero antes de comenzar, quisiera que pudiésemos leer una carta que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, envió a sus gobernantes el mismo año que terminó la Guerra de la Independencia. Esta carta se la envió el 8 de junio de 1783. Le voy a pedir que presten atención porque esta carta es casi una exhortación como lo representan los primeros 7 versículos del capítulo 13. Es casi como si el presidente hubiese querido resumir el comportamiento de un cristiano en esta carta, y lo hacía justamente cuando este país salía de la guerra de la independencia, donde habían vencido al Imperio Británico. Así que presten atención y luego vamos a leer de los capítulos, del capítulo 8 del versículo 8 al 10. Mi oración más sincera a Dios es que los bendiga y que tenga sus estados bajo su protección. Que Dios se digne a inclinar el espíritu de los ciudadanos a la subordinación y obediencia al gobierno. Y que Él despierte un sentimiento de amor fraternal de los unos hacia los otros, y en particular hacia sus hermanos que han peleado en los campos de batalla. Y que finalmente su gracia nos mueva a todos a hacer justicia, a amar la misericordia y a conducirnos con esa claridad, mansedumbre y templanza que caracterizan al divino autor de nuestra bendita religión. Pues sin imitar a Dios con humildad, nunca podremos esperar que la nación sea feliz. Hermanos, con esto en mente vamos a leer los versículos 8 al 10 del capítulo 13. Dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Vamos a ver. Dios Todopoderoso, Dios amoroso, ayúdanos esta mañana a comprender tu palabra, que podamos crecer en tu amor y así poder amar sinceramente a nuestros hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a pesar de mi imperfección, a poder predicar tu palabra, que es perfecta, infalible y que trae gozo a los corazones que te aman. Espíritu Santo, te ruego, convence de pecado y lleva almas al arrepentimiento por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta que envió el presidente George Washington tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con la necesidad que estaba viviendo esta nación al salir de una de las guerras más terroríficas de este país. Por eso, entendiendo y relacionando esto con el texto, vamos a desarrollar 2 puntos, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma, que deben de tener para poder cumplir con este mandamiento que el Señor nos ha dado. Y por eso, los que toman nota, vamos a estar desarrollando 2 puntos. El primero, nuestra deuda de amor, y el segundo, el amor cumple la ley. La primera parte de este versículo 8 dice: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra deuda, lo primero que se nos viene a la mente es problema. La deuda es algo que está muy relacionada con estrés, sobre todo en este país, que todo lo que nosotros vamos adquiriendo son vives y problemas. Pero al contrario de una deuda que se supone que debería ser mala,
Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Lo que está describiendo es que tenemos una deuda, pero una deuda que es buena, una deuda que sí vale la pena tener. Uno de los sentimientos más ásperos es cuando un cobrador está llamando, o cuando llega un bill a la casa y nosotros no tenemos los recursos para enfrentarlo. Pero el apóstol Pablo venía diciendo en el versículo 7, paguen a todos los que deban, al impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. En esta misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo dice, no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Es decir, que hay una deuda que sí tenemos y una deuda de la cual no vamos a salir. Y es la deuda de amar a nuestro prójimo. Ahora bien, el no deban es un imperativo, un mandato. Sin embargo, esto no quiere decir que el cristiano no pueda tener una deuda o meterse o pedir prestado. No hay ningún texto en la Biblia que nos indique que el cristiano no puede pedir prestado. De hecho, en Éxodo 22-25 nos muestra cómo estaba regulado el préstamo. Dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Aquí muestra cómo debe ser la actitud de la persona que presta dinero, pero también muestra cómo debe ser la actitud del que debe dinero. Ahora, esta primera parte del versículo, los cristianos no deban, aplica a todas nuestras deudas. No debemos de tener deudas abiertas en las cuales nosotros no demos la cara. No digamos, mira, tenga esta deuda, voy a pagar el teléfono, voy a poner el modo Wi-Fi. Tenemos que responder como cristianos porque esa parte de nuestro testimonio. Esto quiere decir que no está prohibido adquirir deudas, siempre y cuando seamos responsables. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el versículo 5, capítulo 42, dice, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el prestar dinero para nosotros los cristianos, cuando alguien te pida, es una forma de amor, una forma de dar amor. Y si tenemos una deuda, hermanos, que sea amarnos los unos a los otros. Cuando seguimos leyendo más adelante, dice, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Vemos que tenemos una obligación. El deber amor es una obligación en el cristiano. Así que si usted ve un cristiano que no ama, es, digamos, gramaticalmente se podría decir que es un oxímoron, es algo que no tiene relación, que no es congruente, que no se puede pegar. Una persona que ve que es cristiano supuestamente y que no ama, eso no es un cristiano. La forma de identificarnos como cristianos es amándonos. La gente nos tiene que ver en nuestro amor, en el amor que nosotros reflejamos al prójimo. Jesús dice en Mateo 43, un versículo después que habla del préstamo, dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Esta es una de las aplicaciones más difíciles de hacer, porque naturalmente para nosotros es muy fácil amar a los que nos aman. Ese ejercicio es bien fácil, pero amar al Padre de nosotros es fácil. Comúnmente amamos a nuestros padres, salvo algunas situaciones. Amar a nuestros hijos es casi que natural, amar a los hijos. Amar a personas que nos aman, a personas que nos quieren es fácil, pero cuando el texto dice que debemos amar al prójimo, no está haciendo acepción de personas. Es una generalidad. Incluye a nuestros enemigos también. Y enemigos puede referirse no solamente a enemigos porque nosotros en este tiempo normalmente no identificamos
buscamos enemigos. Es muy raro que uno tenga enemigos, por así decirlo. Pero más bien podemos entenderlo como personas que no nos agradan. Y no estoy queriendo decir con esto que tenemos que hacer una excepción en cuanto a los enemigos. Si tenemos enemigos, también debemos de amarlos. También amar a una persona que no te ayudó en un momento de dificultad es un mandato del Señor. El que te hizo daño, el que te maltrató. Ahí también el Señor nos está mandando a amar. Una cosa fácil, hermano. No es fácil aplicar, no solamente este texto, la palabra de Dios es muy difícil de aplicar. Y cuando nos encontramos con estos textos y estamos estudiándolos aquí en la iglesia, nuestra mente vuela y piensa en personas que nos han hecho daño, nos han herido profundamente y que nosotros desearíamos que no estuviesen en el cielo con nosotros. Pero la verdad es que si nosotros conocemos o estamos conscientes de la realidad del infierno, hermanos, el infierno no se le desea ni al peor enemigo. Por supuesto, de este lado de la eternidad no podemos saber cómo es, pero tenemos algunas muestras bíblicas que nos dicen que es terrible el infierno. El texto nos está enviando y nos está demandando amar como Cristo nos amó. Que a pesar que nosotros ofendemos a Cristo con nuestro pecado todos los días de nuestra vida, porque aunque somos redimidos, el pecado todavía reside en nosotros, no podemos dejar de pecar, y Cristo nos sigue amando, así mismo nosotros tenemos que amar a los que no nos aman. Hay una ilustración que muestra cómo una persona cristiana puede responder a ese amor que Cristo le dio, y difícilmente esto lo puede hacer una persona que no ama o que no ha conocido a Dios. Esta es una historia muy conocida que sucedió en 1955, donde un grupo de misioneros cristianos fueron a Ecuador, a la tribu de los Aucas, para evangelizar a la tribu. Ellos comenzaron por vuelos de reconocimiento. El piloto era un misionero que estaba llevando regalos a los indígenas. El 2 de enero de 1956, 5 misioneros, entre ellos Jim Elliot, aterrizaron en el río Curaray y establecieron un campamento. Después de una visita aparente amistosa de 2 mujeres y un hombre de la tribu Guaraní, los 5 hombres fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. La muerte de los misioneros fue una noticia mundial. Después de la muerte de Jim Elliot, que era uno de estos misioneros, tenía a su esposa y tenía una hija. Imagínense cómo pudo haber sido la reacción de esa mujer. ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué hubieses hecho tú si te hubiesen matado no solamente a tu esposo, sino al padre de tu hija? La realidad es que esta mujer, Elizabeth Elliot, decidió regresar con su hija Valerie y continuar con el trabajo misionero. Durante los siguientes 2 años se hicieron más contactos con las tribus de Guaraní. El 8 de octubre de 1958, ella y su hija y otra persona se mudaron con la tribu a su aldea remota a vivir con el grupo familiar que había matado a su esposa. Allí estudiaron el idioma, trabajaron en traducciones de la Biblia, y los asesinos de Jim Elliot y otros miembros de la tribu se convirtieron al cristianismo años más tarde. Esta ilustración, hermanos, podemos ver cómo ella aplicó una de las enseñanzas doctrinales más difíciles que hizo el Señor Jesucristo. Eso lo dijo el Señor: amarás. Se te dijo que amarás a tu amigo, pero yo digo que amarás también a tu enemigo.
Ella decidió amar. Ahora, si así puede ser el amor de una mujer, de una persona cristiana, ¿cómo se imagina usted que es el amor de Cristo? El amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Si usted quiere ver la mejor ilustración, que ya no es una ilustración, es una realidad. Si usted quiere ver la mejor demostración de amor, usted mire la cruz. Y la muerte de Cristo en la cruz es el mayor sacrificio y la mayor demostración de amor que puede hacer un ser viviente. Y lo hizo Cristo, el Todopoderoso, por los que creen en Él. Amén. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para el mundo, para que vivamos por medio de Él. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, es que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. En el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Él primero nos amó. Nosotros no pudimos amarlo. Jesús murió hace aproximadamente 2023 años. Nosotros no teníamos ni la pequeña posibilidad de ser ni siquiera planificados, hermanos. Si usted tiene menos de 2000 años, usted seguramente no fue planificado en ese momento. Y ya Cristo estaba muriendo por usted, por sus pecados y por su salvación. Esta palabra que dice al principio del texto, debemos, es un imperativo. Debemos amar. Es una obligación que tiene el cristiano. Nosotros debemos practicar el amor de Cristo. Practicar el amor de Cristo, que es el amor que Él, solamente Él nos puede dar a través de su Hijo. En Él nosotros podemos saber cómo es el amor, saber qué es el amor y saber cómo nosotros podemos amar a nuestros semejantes. El amor cumple la ley. Lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí es que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Por eso en estos versículos él cita 4 de los 10 mandamientos que tienen que ver con las relaciones al prójimo. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, podemos ver como hay de los 10 mandamientos, 4 mandamientos que es nuestra relación con el Señor, y los últimos 6 mandamientos que es nuestra relación con el prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros vamos a honrar a nuestros padres. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a matar, no vamos a cometer adulterio, no vamos a hurtar lo que no es de nosotros, porque amamos al prójimo. Se supone que si lo amamos, no vamos a cometer ningún acto que lo ofenda. Amando sus mandamientos, demostramos el amor de Dios. Primera de Juan 5:3 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. La Nueva Traducción Viviente dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Una de las cosas que sucede cuando una persona no conoce el amor, no ha conocido a Jesús, es que sienten que los mandamientos, la palabra, el evangelio es difícil de llevar. Esto es muy difícil de llevar, esto es muy difícil de hacer.
¿cómo es que yo puedo sujetarme a esa cantidad de normas, de reglas? Veo a los cristianos y digo, pero es que ellos no pueden hacer esto, que yo sí puedo hacer, no pueden ir a clubes nocturnos, hacer ciertas cosas que nosotros los cristianos no hacemos. Pero la realidad de que cuando una persona tiene ese tipo de razonamiento es porque no han conocido a Dios. Porque el texto está diciendo que no son una carga difícil de llevar. El primer salmo escrito dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Hermanos, el que ama al Señor, la ley del Señor, la Biblia, la palabra, es un deleite, es una felicidad, es un gozo. Si tú no has conocido a Dios, déjame decirte que si conoces a Dios, esto no va a ser cargoso ni gravoso para ti. Esto va a ser: quiero seguir viviendo este evangelio que es tan grande. Quiero seguir disfrutando de este amor que sobrepasa, si podemos incluir nuestro conocimiento. Nosotros no podemos entender la profundidad de este amor. ¿Quieres saber si tú amas a Dios realmente? La pregunta sería: ¿amas la ley de Dios? ¿Obedeces sus mandamientos? La manera en que Jesús nos mostró cómo amaba a Dios fue exactamente obedeciéndolo. En Juan 14:31 dice: pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo como el Padre me ordenó. La demostración del Señor Jesucristo para nosotros, para mostrarnos de que Él amaba al Padre, era obedeciéndolo, era haciendo lo que Él le había mandado hacer. Entonces, la demostración de nosotros, de cómo nosotros amamos a Dios, es amándonos los unos a los otros. Hermanos, y créanme, sé que es muy difícil amar a nuestros hermanos y amar al prójimo. Ayer cuando estaba meditando sobre el mensaje, mi esposa me dice que le comente un poco de qué iba a predicar el otro día. Ya yo pedí permiso para contar esto, porque ya después de 10 años de casado, ya uno pregunta primero. Ella venía conduciendo el carro y yo voy de copiloto. Y le estoy comentando: tenemos que amarnos, tenemos que amar al que no nos ama, al hermano que nos miró feo, el que no me saluda y que no le agrado. Y ahí viene manejando muy, usted sabe, venezolana, muy coqueta. Y ahí viene una moto. Aquí en DC ahora está llena de motos. Viene una moto y pone la alta. Se le atraviesa en el medio la moto y ella empieza a ponerse tensa y ya la cara le cambió y se queja cuando el motorizado pasa y casi le hace chocar. Ella dijo: hermano, y ya se arrepintió, pero lo voy a decir. Ella dijo: provoca estrellar el carro. Yo le estaba predicando del amor del cristiano, del amor al prójimo. Y en ese momento ella dice eso. Yo le digo: mi amor, ¿me vas a permitir contar esto mañana? Porque nosotros en nuestra humanidad, en nuestro pecado, nos cuesta más. Nos cuesta bendecir a los que nos maldicen. Nos cuesta bendecir al que no es que nos atravesó la moto, eso es un detalle. Al que nos hirió cuando éramos pequeños, al que no nos ayudó, al que no nos llamó cuando un familiar murió. Nos cuesta perdonar y nos cuesta amar. Pero la forma de amar y la forma de mostrar nuestro amor es obedeciendo los mandamientos del Señor. Dice Juan 3:23: y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo quiere el Señor que nos amemos? Bueno, Él dice, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hay una frase muy conocida que dice, que sale del texto: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Cuando usted viene en su vida cristiana y empieza a practicar este pedacito del texto, no hagas lo que no te gusta que te hagan, y usted va a hacer una fila en el Walmart, a usted no le gusta que se le pongan alarma, usted no lo hace. A usted no le gusta que alguien le diga una mala palabra o lo ofenda en alguna medida. Usted no lo haga. Y cuando usted no lo hace, usted está amando al prójimo porque usted está poniéndose en esos zapatos. Y tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, tengo que considerar a mi hermano, a mi hermana, como a mí. El mundo es tan egoísta que nosotros hemos desarrollado la ley del vivo, del más rápido, que es el que gana. Pero la realidad es que la palabra nos enseña todo lo contrario que esta sociedad nos ha enseñado. No es que el vivo es el mejor. El que más gana es el que más ama. El que más gana es el que cumple la ley a través del amor. Entonces, tenemos que vivir esto, no solamente de palabras, sino de hechos. Cuando salgamos de aquí, pensemos siempre en el hermano, en el otro, y nos cuesta pensarlo como si fuésemos nosotros mismos. Entonces, antes de actuar, piensa, ¿te gustaría que te dijeran eso? ¿Te gustaría que te hablaran así? Antes de disciplinar a tus hijos, piensa, ¿es correcto disciplinar a mi hijo de esta manera? No porque mi papá me disciplinó así, yo voy a disciplinar a mi hijo. No, yo tengo que amar a mi hijo primero, no me puedo airar contra mi hijo. Y el amor es disciplina también, porque no se trata de que no vamos a disciplinar porque amamos, no, más bien la disciplina es parte del amor, pero tenemos que hacerlo correctamente. Tenemos que hacerle a nuestros hijos no lo malo que nuestros padres nos hicieron, sino lo que yo me hubiese gustado que mi padre hubiese hecho por mí, conforme a lo que la palabra dice, para que ese niño sea criado conforme a lo que Dios nos enseña. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Ningún hombre malo quiere algo malo para sí mismo. De hecho, el pastor Suje Michelet hacía una declaración y decía, hasta la persona que se quita la vida, se la quita porque cree que muriendo va a estar mejor. O sea, ese acto lo hizo por un amor confundido, equivocado, eso, estamos claros en eso, porque no ha conocido al Señor, pero él cree que ese es su bienestar. Entonces, nosotros tenemos que amar considerando a los otros como uno mismo. Una de las claves de una compañía que se abrió en Venezuela, más grandes en cuanto a la tranquilidad o la unidad entre los empresarios, era: tú me tratas como si yo fuese tu siervo y yo te trato como si tú fueses mi siervo. Al revés, puedo corregir. Yo te trato a ti como si tú fueses mi jefe y tú me tratas a mí como si yo fuese tu jefe. Y en esa forma de servicio y de amor, la compañía fue un éxito, no hubo problema. Porque no estoy diciendo que esto garantice que ninguna compañía tendrá éxito por esto. Lo que estoy diciendo es que esto demuestra cómo el Señor nos invita a relacionarnos los unos con nosotros. Es que veamos al otro con ojos de amor y que lo veamos por encima de nosotros, no lo veamos por debajo de nosotros. No menospreciemos al prójimo, amemos al prójimo. Tenemos una deuda, hermanos, y esta es de las deudas que yo espero que este día, lo que se vaya de aquí, usted
se vaya feliz de haber adquirido una deuda. Porque esta deuda no es esa deuda que usted trata de pasar la tarjeta y no le pasa, porque no tiene dinero. Esta es una deuda que el que nos comprometió a pagarla, se comprometió a darnos lo necesario para que nosotros pudiésemos abonar. Eso significa que en esta deuda nosotros podemos abonar sin fin, porque el amor de Dios es infinito. Y si el amor de Dios es infinito, nosotros podemos abonarle esa deuda todo lo que queramos. Nunca la vamos a pagar, pero sí podemos abonar, y esa es nuestra deuda. El profesor de teología Wayne Grudem define el amor como que el amor de Dios significa que Él eternamente les da a otros de su ser. O sea, Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Alguien decía que Cristo es amor cubierto de carne. O sea, si Dios en su esencia es amor, para que nosotros podamos amar, nosotros tenemos que recibir el amor de Cristo. El que no tiene el amor de Cristo no puede amar. Y usted me dirá, pero si este mes el mundo celebró el mes del amor, y muchos se dieron flores, regalos y todo esto, pero el mundo no tiene el significado correcto del amor. Nosotros los cristianos sí conocemos el verdadero amor. El mundo entiende que el amor tiene que ver con sentimientos, con emociones. No como nosotros, que el amor para nosotros es una decisión. El mundo entiende el amor como que hoy siento que te amo, mañana no siento, me separo y hasta ahí se quedó. Pero nosotros no amamos de esa manera. Nosotros decidimos amar. Para nosotros el amor es una decisión, para nosotros el amor es el Señor, que decidió amarnos antes de la fundación del mundo, y eso no va a cambiar, porque Él es inmutable. Entonces, nosotros sí conocemos el amor, y sí podemos dar amor, amor real, porque tenemos el amor de Dios. Nosotros podemos comprender, o por lo menos tener una idea de lo que es el amor. Efesios 3:18 nos dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hermanos, si usted en algún momento se ha puesto a ver cosas como la distancia que hay entre esta Tierra y el Sol, o la distancia que hay entre los planetas, usted dirá, eso es bastante lejos, es bastante grande. Pero si usted entiende que esa distancia la creó nuestro Dios, nuestro Salvador, usted puede hacerse una pequeña idea del gran tamaño que tiene el amor de Dios. Que nosotros siendo malos, que nosotros pecando contra Él, que nosotros siendo tercos, podemos recibir su amor. Que Él no escatimó nada para que nosotros podamos conocerlo. Si usted ha puesto su confianza en el Señor, si usted ha puesto realmente su fe en el Señor y procura cumplir los mandamientos, usted ha conocido el amor. Este pasaje que estamos estudiando esta mañana no sustituye la ley, porque muchos piensan que Cristo vino a abolir la ley. Este pasaje resume y cumple la ley. Si nosotros leemos, entendemos, practicamos y vivimos este pasaje, vamos a vivir nuestra vida cumpliendo la ley por Cristo, por medio de Cristo, no porque nosotros podamos. Nadie puede cumplir la ley. Cristo es el único que puede cumplir la ley. Nosotros la cumplimos
por medio del amor, que es el amor que el mismo Cristo nos da. Y por eso podemos ir a ese cajero automático infinito que Dios tiene para nosotros abonar esa deuda. Eso es un cajero automático infinito. Piensen en eso. Nosotros podemos darle amor a nuestro prójimo, podemos darle amor a nuestros enemigos también, si nosotros creemos y seguimos estos mandamientos y vivimos conforme a lo que la palabra nos enseña. Hermano, la palabra de Dios no es cargosa, y el que no conoce a Dios y el que no ha conocido a Dios, déjeme decirle que la felicidad más grande de un cristiano es cuando obedece a Dios. La satisfacción y gratificación más grande de un cristiano es cuando busca cumplir los mandamientos del Señor. No es gravoso, no es pesado, créame. Si usted conoce a Dios, usted puede vivir feliz y confiado de que el Señor le va a dar el amor que usted necesita. El mundo no puede darle amor, Dios sí puede darle amor. Quisiera que pudiésemos parafrasear, como lo hizo una persona anónima, el 1 Corintios 13. Muchas de las personas que siempre hablan del amor, hablan de 1 Corintios 13, y de hecho, le comentaba a mi esposa que una psiquiatra muy conocida, ella me citó 1 Corintios 13. Yo decía, pero realmente ella puede abrir la Biblia, citar 1 Corintios 13 y decir, yo conozco el amor porque yo abrí la Biblia en este capítulo y ya entiendo cómo es el amor, y ya entiendo cómo es el amor, o qué es el amor. Pero no es así. La Biblia dice que si no conoces a Dios, no puedes conocer el amor. En esta paráfrasis, quisiera que, y con esto quisiera cerrar, que podamos pensar y meditar en estos 3 versículos y de cómo nosotros debemos de practicar el amor de Dios, vivir el amor, amar a nuestros hermanos, a pesar de nuestra condición, de nuestro estatus. Si somos cristianos, debemos de amar a todos. Voy a leer y quisiera que estén pensando en estos versículos que hemos estudiado esta mañana. Dice, si conozco el idioma a la perfección y lo hablo como un nativo y no tengo amor de Dios por ellos, nada soy. Si tengo diplomas y grados y conozco todos los métodos actualizados y no tengo su toque de amor comprensivo, nada soy. Si soy capaz de discutir con éxito en contra de las religiones de la gente y hacerles ver como necios, y carezco de su amor, nada soy. Si tengo toda la fe necesaria, grandes ideales y planes magníficos, pero no su amor, que suda y sangra, ora y ruega, nada soy. Si les entrego toda mi ropa y todo mi dinero, pero no tengo amor por ellos, nada soy. Si rindo todos mis proyectos, abandono el hogar, hago amigos, hago sacrificios de una carrera misionera y en medio de los rigores de la vida misionera me convierto en el hombre más austero del mundo, pero no tengo amor, nada soy. La virtud ha dejado de manar en mis entrañas. Si puedo curar toda índole de enfermedades y malestares, pero hiero corazones y vulnero sentimientos por carecer de amor, que es afable, nada soy. Si puedo escribir artículos o publicar libros que ganan aplausos, pero soy un fracaso en traducir la palabra de la cruz en el lenguaje de amor, nada soy. Hermanos, podemos haber adquirido cualquier cosa material en nuestra vida, podemos tener dinero,
podemos dar dinero inclusive, podemos tener títulos, podemos conocer inclusive toda la palabra de Dios y conocer los principios que regulan la iglesia, conocer todos los textos que están ahora disponibles. Pero si no tenemos amor, de nada sirve y de nada vale. Si no tenemos amor, no conocemos a Dios. Así vengamos a la iglesia todos los domingos. El amor es lo que debe de regir nuestras vidas y debe de regir nuestro comportamiento todos los días. Cuando salgamos de aquí, pensemos en el otro con amor, con consideración, sin ver raza, edad, sexo. Lo que tenemos que ver es que es el prójimo y que es un mandamiento que el Señor nos da, que debemos de amar a los otros. Amén. Vamos a orar. Dios grande, Dios poderoso, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu amor nosotros lo podemos recibir porque te conocemos a ti. Te pedimos, Dios, que las personas que no han conocido de tu amor, que es grande, que es bueno, que eres bondadoso en amor, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan tener conciencia de pecado y puedan llegar al arrepentimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú tratando con esos corazones de piedra y volver los corazones de carne, para que puedan conocer lo maravilloso que tú eres, lo amoroso que tú eres, que nos amas desde antes de la fundación del mundo y nos amarás hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.